¿sí? Que hoy es una parte del ejército uruguayo. ¿Por qué los blandengues están custodiando las cenizas de Artigas? Porque en 1972, un año antes de la dictadura militar, acá había un gran conflicto. Bueno, son sudamericanos, entenderán lo que era el conflicto, el preámbulo de las dictaduras militares y los conflictos entre revolucionarios y militares. En 1972, dos anarquistas se roban del Museo Nacional la bandera original de los 33 orientales. Una bandera que ustedes van a ver en muchas plazas que dice libertad o muerte. Se robaron la bandera original, ¿sí? Y prometen regresar. Obviamente que los anarquistas no aparecieron con la bandera, ¿sí? También prometen los anarquistas robarse eso que está ahí, los restos, las cenizas de Artigas, y prometen esparcir sus cenizas por Montevideo. Desde ese momento y hasta el día de hoy, los militares custodian a las 12 horas del día los restos de Artigas. No se imaginen que están las 12 horas del día parados. Hay un cambio de guardia cada una hora, ¿sí? Hay un cambio de guardia cada una hora, que lo perdimos hace 2 minutos. Hace 2 minutos. Ahora les voy a contar quién era Artigas. Lo primero que tienen que saber de Artigas era que no quería... Artigas no era ni uruguayo ni argentino. Eso tiene que quedar claro. Uruguay y Argentina son conceptos anacrónicos que vienen después. El sueño de Artigas era el mismo sueño que tenía Simón Bolívar: crear una patria grande. Una patria grande. Artigas quería crear la Liga Federal, el protectorado, con lo que hoy es Uruguay, lo que Artigas llamaba la provincia oriental, junto con las provincias argentinas, y una parte de Brasil, la parte del sur de Brasil. Ese era el gran sueño de Artigas: crear una patria grande, no Uruguay, como todo separado de las provincias argentinas, ¿sí? Las provincias unidas del Río de la Plata. Ese era el gran sueño de Artigas. ¿Por qué ese sueño quedó truncado? Porque en 1817, como les dije, invadieron los portugueses y Artigas en 1820 se va derrotado al Paraguay, ¿sí? Entonces, Artigas lo que quería era un país grande, una patria grande, no Uruguay como lo conocemos hoy en día. Si ustedes ven una bandera de Uruguay y de Artigas, son cosas diferentes, ¿sí? ¿Por qué nosotros los uruguayos agarramos Artigas y les enseñamos desde chicos a nuestros niños? Por dos conceptos, por dos concepciones. Esto es bastante personal. Primero, todos los países necesitamos un héroe, ¿sí? Y segundo, cuando hubo que elegir un héroe nacional en este país, teníamos pocas cartas para elegir, pocos personajes para elegir. A lo largo del siglo XIX en este país, lo mismo pasó en Argentina, con federales y unitarios, hubo una permanente guerra civil entre dos facciones que se disputan el poder hasta el día de hoy de forma democrática: blancos y colorados, ¿sí? A lo largo del siglo XIX, una permanente guerra civil entre estas dos facciones. A la hora de elegir un héroe para nuestra patria, que son construcciones historiográficas, necesitamos tomar un héroe que no sea ni blanco ni colorado. Y agarramos a José Gervasio Artigas, ¿sí? Que nació acá en Montevideo. Vamos a pasar por el lugar donde nació. Entonces, lo que tiene que quedar claro era que Artigas y Uruguay son cosas poco diferentes, y que el sueño de Artigas era esa patria grande, no Uruguay como Estado independiente, ¿sí? Artigas no podía concebir lo que hoy es Uruguay separado de Argentina. No lo podía concebir, era como Simón Bolívar. Para los chilenos, para que se hagan un paralelismo, a O'Higgins, el libertador de Chile, se escribían cartas. Nunca se llegaron a ver, pero se escribían cartas y tenían un pensamiento muy parecido, con Belgrano también, obviamente, ¿sí? Bien, acá lo que van a poder ver es los principales acontecimientos de Artigas, en orden cronológico: nacimiento, batalla de la piedra de 1811, la primera batalla importante que le ganamos a los españoles. Las instrucciones del año 13 es el documento histórico por el cual Artigas sintetiza su ideario político. ¿Cuál es el ideario político de Artigas? El federalismo. Tal tanto el federalismo que Argentina, hasta el día de hoy, es un país federal por inspiración artiguista, ¿sí? Artigas dejó la semilla del federalismo, sobre todo en Santa Fe, ¿sí?
desde ahí se fue expandiendo y la permanente guerra civil que tuvieron ustedes, los argentinos, entre federales y unitarios, permanente, ¿sí? A lo largo del siglo XIX. En 1815, Artigas hace la primera reforma agraria de América. Estoy hablando de 1815, 100 años antes de Emiliano Zapata en México, por ejemplo. En 1815, Artigas agarra lo que hoy es Uruguay, que era la provincia oriental, le saca la tierra a los grandes latifundistas, ¿sí? Los grandes aristócratas de Montevideo, y la reparte. Estoy hablando de 1815, ni siquiera Marx había nacido, ¿sí? En 1815 Artigas hace la primera reforma agraria. Los portugueses que invaden en 1817 van a restablecer el status quo de lo que eran los latifundios improductivos. Entonces, esa reforma agraria de Artigas queda en stand-by. Por eso Artigas es tan amado como odiado, ¿sí? Por la reforma agraria que quería hacer, sus ideales políticos. Una de las frases más conocidas de Artigas es: los más infelices serán los más privilegiados, ¿sí? Exilio de Paraguay en 1820, derrotado. En 1850 Artigas muere de viejo en Paraguay. En 1855, los uruguayos traemos los restos de Artigas, y en 1977, plena dictadura militar, pusimos acá, ¿sí? Dictadura militar que ya les voy a ir contando, pero acá tenemos chilenos, argentinos. El tiempo fue muy parecido. La de Chile se extendió un poquito más y la Argentina terminó en el 82, un poquito antes. La dictadura uruguaya va de 1973 a 1985. O sea que son todas contemporáneas, ¿sí? Bien, y la brasileña es publicada, ¿no? Sí. Siempre me queda la brasileña. ¿Pregunta? Bien, acá lo que pueden hacer, me pregunto, es dar una pequeña vueltita. Lo único que no pueden hacer es pueden dar una vuelta.